En este video exploramos la serie Humans desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la singularidad tecnológica y el transhumanismo. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La serie británica Humans, 2015 a 2018, creada por Sam Vincent y Jonathan Brackley, explora una versión alternativa del presente donde la sociedad convive con androides humanoides conocidos como synths. Estos robots, diseñados para parecerse y comportarse como humanos, desempeñan diversas tareas: cuidado doméstico, trabajo físico e incluso actividades emocionales y psicológicas. La trama principal de la serie aborda temas fundamentales como la ética de la inteligencia artificial, los derechos de los robots, y las implicaciones de la singularidad tecnológica y el transhumanismo en la sociedad. La serie Humans comienza con la familia Hawkins, quienes adquieren un synth a la que llaman Anita para ayudar en las tareas domésticas. A medida que la historia avanza, el conflicto central gira en torno a los secretos que Anita oculta y cómo su naturaleza especial pone a prueba las relaciones humanas, al mismo tiempo que nos presenta una serie de subtramas relacionadas con la ética y las implicaciones de la singularidad. La familia Hawkins parece ser una familia típica de clase media, pero su dinámica está lejos de ser perfecta. Joe, el padre, compra a Anita para aliviar la carga doméstica que sufre Laura, la madre, quien trabaja mucho fuera de casa. Laura, inicialmente escéptica hacia los synths, desconfía de Anita desde el principio. Su actitud se intensifica al notar comportamientos extraños en el robot, como miradas llenas de emoción y actos que parecen ir más allá de su programación. Los hijos de la familia desarrollan diferentes relaciones con Anita. Sophie, la hija menor, la ve como una figura maternal, mientras que Matty, la hija adolescente, percibe que Anita es diferente de otros synths y comienza a investigar. En paralelo, se introduce a Leo Elster, un joven obsesionado con encontrar a su familia, un grupo de synths conscientes creados por su padre, David Elster. Los synths conscientes son: Niska, una synth que trabaja en un burdel y odia ser tratada como un objeto; Max, leal y bondadoso, quien actúa como el hermano de Leo; Fred, un synth infiltrado en la corporación que creó a los robots; y Anita, quien originalmente se llamaba Mia. David Elster, un genio en inteligencia artificial, diseñó este pequeño grupo de synths con emociones y conciencia plena, creyendo que los robots podrían ser algo más que herramientas. Sin embargo, su visión atrajo la atención de la compañía que lo financiaba, y su trágica muerte dejó a los synths conscientes como fugitivos. El mayor conflicto de la temporada 1 surge cuando los caminos de Anita, Mia y la familia Hawkins se cruzan con Leo y su grupo. Anita empieza a recuperar fragmentos de su conciencia original, lo que la lleva a luchar entre su programación actual y su verdadera identidad como Mia. Los Hawkins se ven atrapados en el dilema: ¿es Anita, Mia simplemente una máquina que necesita un reinicio, o es un ser que merece respeto y derechos? La temporada 2 introduce una pieza central en el argumento: el código consciente, que permite a los synths desarrollar emociones y libre albedrío. Este código es codiciado por múltiples facciones, incluyendo 1. Hester, una synth que desarrolla conciencia y cuestiona las motivaciones humanas, adoptando un enfoque más radical hacia la supervivencia de los synths. 2. La corporación Qualia, un grupo que busca controlar a los synths conscientes y utilizarlos para su beneficio. 3. El gobierno, que teme las implicaciones sociales de los synths conscientes. La temporada 2 también explora cómo los synths conscientes empiezan a integrarse en el mundo humano. Niska lucha por ser aceptada como un individuo legal y exige un juicio para que se le reconozca como un ser consciente con derechos. Joe y Laura enfrentan tensiones maritales, exacerbadas por los sentimientos de incomodidad hacia la creciente humanidad de los synths. Matty, cada vez más fascinada por la posibilidad de la singularidad, hackea sistemas para compartir el código consciente, creyendo que todos los synths merecen esta oportunidad. El conflicto principal de esta temporada es la lucha entre los synths conscientes y las fuerzas humanas que buscan controlarlos. A medida que más synths adquieren conciencia, la sociedad se polariza. Mientras algunos humanos se solidarizan con los robots, otros los ven como una amenaza a la estabilidad social. En la temporada 3, los synths conscientes buscan crear un espacio donde puedan vivir en libertad, lejos del control humano. Sin embargo, enfrentan un odio creciente de la sociedad, que los culpa de la pérdida de empleos, la inseguridad y otros problemas sociales. Max emerge como un líder pacifista, mientras que Hester representa un enfoque más militante, lo que genera tensiones internas entre los synths. La relación entre humanos y synths se complica aún más cuando Matty descubre que está embarazada, lo que simboliza una nueva etapa en la coexistencia entre humanos y máquinas. El clímax de la serie llega cuando los synths comienzan a evolucionar más allá de las capacidades humanas, no solo intelectualmente, sino también moralmente. Sin embargo, esta evolución genera temor en los humanos, lo que lleva a una reacción violenta.
La serie termina con un sentido de incertidumbre: ¿pueden los humanos y los synths encontrar un equilibrio, o están condenados al conflicto? La singularidad tecnológica en Humans. La singularidad tecnológica se refiere al punto hipotético en el que la inteligencia artificial supera la capacidad intelectual de los humanos y comienza a evolucionar de forma autónoma. Humans plantea esta idea al mostrar cómo los synths conscientes se enfrentan a dilemas éticos similares a los de los humanos, pero también a desafíos únicos. 1. Conciencia y emoción. En la serie, los synths conscientes son similares a los humanos porque sienten emociones, algo que los distingue de los robots típicos. Por ejemplo, Anita muestra afecto por la familia Hawkins, mientras que otros synths experimentan miedo y deseo de libertad. 2. Derechos y ética. Uno de los debates centrales en Humans es si los synths conscientes merecen derechos. Este tema se asemeja a los movimientos históricos por los derechos humanos. Por ejemplo, los synths buscan reconocimiento legal, algo que recuerda la lucha de grupos marginados a lo largo de la historia. 3. Evolución autónoma. En Humans, los synths conscientes pueden aprender y adaptarse de maneras impredecibles. Esta evolución plantea riesgos para la humanidad, ya que una inteligencia superior podría decidir que ya no necesita seguir nuestras órdenes. 4. Impacto social. La introducción de los synths en Humans afecta todos los aspectos de la sociedad: el trabajo, las relaciones y la familia. Muchas personas sienten resentimiento hacia los synths porque los ven como competencia laboral o incluso como intrusos en relaciones interpersonales. El transhumanismo y los synths de Humans. El transhumanismo es una corriente filosófica que aboga por el uso de la tecnología para superar las limitaciones humanas, mejorando aspectos físicos, mentales y emocionales, y, en última instancia, trascendiendo nuestra condición biológica. En Humans, los synths conscientes personifican los ideales y dilemas centrales de este movimiento. Los synths en Humans representan un puente entre los humanos actuales y una versión mejorada de nuestra especie. A lo largo de la serie, la coexistencia de humanos y androides conscientes plantea preguntas clave del transhumanismo. 1. La búsqueda de la superación humana. El transhumanismo se basa en la idea de que la humanidad puede y debe mejorar sus capacidades físicas, intelectuales y emocionales mediante la tecnología. Los synths conscientes en Humans no solo igualan, sino que superan a los humanos en muchas áreas. Tienen fuerza física superior, acceso instantáneo a conocimientos vastos y habilidades de razonamiento más rápidas. Sin embargo, a través del desarrollo de emociones y conciencia, demuestran que incluso estas mejoras técnicas no son suficientes para ser humanos. En la actualidad, tecnologías como los implantes cerebrales de Neuralink buscan aumentar la capacidad cognitiva humana. Si estos dispositivos alcanzaran su máximo potencial, podríamos imaginar un futuro donde las diferencias entre humanos y máquinas se vuelvan borrosas, como ocurre en Humans. 2. La fusión de humanos y máquinas. El transhumanismo también contempla la integración física y mental de humanos con máquinas, lo que se conoce como humanos aumentados. En Humans, este tema se explora a través de Leo Elster, un híbrido entre humano y máquina. Después de un accidente que casi lo mata, su padre lo resucita mediante implantes tecnológicos que lo convierten en una especie de transhumano. Leo vive atrapado entre dos mundos, lo que lo convierte en un símbolo del dilema transhumanista, que nos define como humanos. Los marcapasos, prótesis robóticas y dispositivos de asistencia cerebral son los primeros pasos hacia esta fusión. Sin embargo, la complejidad de Leo muestra cómo estas mejoras tecnológicas pueden generar conflictos de identidad. 3. La ética de la creación de una nueva especie. El transhumanismo plantea una pregunta ética fundamental: ¿qué responsabilidad tienen los creadores hacia sus creaciones? En Humans, el creador de los synths, David Elster, actúa como un dios tecnológico. Al dar conciencia a los synths, les otorga la capacidad de sufrir, pero también la posibilidad de trascender. La relación entre los humanos y los synths conscientes refleja el temor de que una nueva especie tecnológica pueda desplazar a los humanos, algo que el transhumanismo reconoce como una posible consecuencia de la evolución tecnológica. El desarrollo de la inteligencia artificial avanzada, como los modelos de lenguaje y visión, plantea dilemas éticos similares. Si en el futuro las máquinas desarrollan autoconciencia, ¿cómo garantizaríamos su bienestar? 4. Inmortalidad y el futuro de la mente. Uno de los ideales transhumanistas más ambiciosos es la inmortalidad mediante la transferencia de la conciencia a soportes digitales. En Humans, este tema se aborda a través del código consciente, un programa que permite a los synths desarrollar conciencia plena. Al final de la serie, Matty Hawkins se convierte en una figura central al tomar decisiones que afectan la proliferación de este código. Su elección plantea un dilema transhumanista: ¿debe la inmortalidad o la mejora tecnológica estar disponible para todos, o debería limitarse a unos pocos? En la vida real, proyectos como el Conectome y la digitalización del cerebro buscan mapear y replicar la mente humana.
Aunque estamos lejos de lograrlo, los synths de Humans muestran un posible futuro donde la mente pueda ser separada del cuerpo biológico. El conectoma es un mapa de las conexiones neuronales en el cerebro, que se puede considerar como un diagrama de cableado. Se trata de una descripción detallada de las redes neuronales estructurales, funcionales y efectivas del cerebro. El proyecto Conectoma Humano, HCP, es un proyecto de colaboración transatlántica que busca construir un conectoma del cerebro humano. El objetivo es entender la conectividad anatómica y funcional del cerebro sano, y producir datos que ayuden a investigar trastornos cerebrales. El único organismo del que se tiene actualmente un conectoma completo es un tipo de gusano redondo llamado C. elegans. Temas clave del transhumanismo en Humans. 1. Identidad y conciencia. ¿Qué nos hace humanos? Los synths plantean esta pregunta continuamente. En la serie, los humanos sienten que su identidad está amenazada por máquinas que pueden replicar o superar sus capacidades. Este temor se refleja en el rechazo social hacia los synths conscientes. 2. Desigualdad tecnológica. Los synths conscientes tienen habilidades que les otorgan una ventaja sobre los humanos, pero también los colocan en una posición vulnerable debido al control ejercido por los humanos. Este escenario refleja un futuro donde las mejoras tecnológicas podrían exacerbar desigualdades sociales. 3. Libertad y autonomía. La lucha de los synths conscientes por ser reconocidos como individuos recuerda los ideales transhumanistas de autonomía total mediante la tecnología. Sin embargo, los humanos intentan controlar a los synths, temerosos de las implicaciones de una inteligencia superior. En Humans, los synths representan lo que los transhumanistas imaginan, un salto evolutivo más allá de nuestras limitaciones biológicas. Sin embargo, la serie nos recuerda que el progreso tecnológico no puede separarse de las preguntas éticas fundamentales. ¿Qué derechos deben tener las inteligencias artificiales? ¿Cómo definimos la humanidad cuando las máquinas pueden replicar nuestros atributos esenciales? La visión del transhumanismo que presenta Humans no es utópica ni distópica, sino compleja. Nos muestra que, aunque la tecnología puede llevarnos a nuevas alturas, el verdadero desafío radica en cómo manejamos sus consecuencias sociales, éticas y emocionales. La serie Humans no solo entretiene, sino que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial avanzada en nuestras vidas. La singularidad tecnológica, si llega a ocurrir, no solo será un logro científico, sino un desafío ético y social sin precedentes. Al final de la serie, la pregunta que queda es, ¿podremos coexistir con máquinas que nos igualen o superen en inteligencia, o caeremos en un conflicto inevitable? La respuesta dependerá no solo de los avances tecnológicos, sino también de nuestra capacidad para adaptarnos como sociedad. Te invitamos a ver, o volver a ver, esta serie y compartir tus opiniones. ¿Qué opinas de los synths conscientes? ¿Deberían tener derechos? Déjanos tu perspectiva en los comentarios. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo.